Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Una alegría vernos otra vez, así por la pantallita. Sentimos esa conexión, esa unión del espíritu en nosotros. Y bueno, hoy nos preparamos para seguir avanzando juntos en este camino. Hoy pues nos corresponde iniciar el segundo tiempo con la locución de Francisco Yalic. Entonces, como venimos haciendo habitualmente, pues vamos a hacer unos segundos de silencio para disponernos interiormente en esa misma actitud que tomamos en la oración, la actitud orante, ¿verdad? Serenamos nuestro cuerpo y desde nuestro interior invocamos la presencia del Espíritu en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a compartir este tiempo con la reflexión de Francisco Yalic que vaya guiando nuestro camino. ¿Veis en pantalla lo que he proyectado? Sí, muy bien, estupendo. Entonces, mirar la locución la mandamos el otro día, ¿verdad? Hace unos días por el correo para que cada uno pudiera leerla si tiene tiempo o, o ganas o oportunidad. Y ahora vamos a verla juntos y de lo que se trata ahora es de poner nuestro corazón en ello, de dejar que esto que vamos a ir viendo y comentando pues vaya calando en nuestro interior, vaya calando en nuestras vidas y nos dejemos afectar, porque hoy en esta triple relación, pues vamos a ver cómo fue una experiencia muy importante para Yalik, porque no es lo mismo lo que conocemos en teoría que lo que vivimos en nuestras vidas. Bueno, yo voy a hacer la primera parte de la locución y luego Pepe nos dará las instrucciones para la práctica contemplativa de esta semana. La triple relación nos habla de la relación con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Y Yalik distingue tres momentos en esta reflexión: su fundamentación en el Evangelio, su propia vivencia personal y cómo para la relación con los demás, concretamente la oración contemplativa, pues puede ser una gran escuela, porque tiene mucho que enseñarnos, no solamente en nuestra relación con Dios, sino en la relación con los demás. Eh, yo voy a seguir el orden contrario de Yalik. Voy a empezar por el final. Voy a empezar por lo que supone, bueno, primero con una pequeña introducción de lo que es la triple relación y luego con lo que supone la oración contemplativa para nuestra relación con los demás. Bien, vamos a tratar de mostrar gráficamente lo que supone esta relación, teniendo en cuenta que las relaciones no son meramente desde la exterioridad, sino esencialmente desde la interioridad. Yo, Dios, los demás, no somos entidades separadas, formamos una red de relaciones.
Aquí la representamos, pues como toda representación solo puede ser desde la exterioridad, pero para tomar conciencia de esa íntima conexión. Y mirar, esto es así porque Dios es una circularidad de relaciones, un dar y recibir. Entonces, al introducirnos en el dinamismo de su voluntad, entramos en ese movimiento, ¿eh? En definitiva, es dejar que el espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones actúe de la misma manera que actúa en la vida intratrinitaria. Es esencial el captar esta triple relación por varios motivos. Uno es evitar el riesgo de idealizar nuestra relación con Dios, viviéndola al margen de los demás y cayendo en esa tremenda ilusión de creer que nuestra relación con Dios solo depende de nuestras intenciones. Hay tanto en esas zonas oscuras de nuestro inconsciente que la oración contemplativa va a ir despejando, nos va a sacar a la luz todo esto. Por otra parte, hay otra ilusión en la que también podemos caer cuando nos aislamos en nosotros mismos, que va en dirección contraria. Es decir, que nos puede ocurrir que aunque no dudemos de la existencia de Dios, en realidad lo vivenciemos de un modo tan distanciado que prácticamente lo sintamos como ausente de nuestra vida. En realidad nos comportamos frente a Dios de la misma manera que tratamos a las personas y muchas veces no somos conscientes de ello. Por eso es tan esencial el comprender la unidad de relación entre Dios y los hombres. Cada uno trata a los demás y a Dios del mismo modo. Si rechazamos al prójimo, también de algún modo estamos rechazando a Dios y a nosotros mismos. Entonces, sin entender y sin vivir esta relación, esta unidad, nuestra vida espiritual se va a quedar solo en ideas y va a faltar la coherencia, la armonía, la verdad. En definitiva, va a faltar ese amor con mayúsculas. En realidad tenemos un solo corazón que unifica todas nuestras relaciones. Pero esto además hay que entenderlo no solo como una cuestión ética, sino podríamos decir casi como una cuestión ontológica, es decir, como algo que afecta a nuestro ser, a nuestra propia naturaleza. Decimos que solo tenemos un corazón con el que amamos a Dios, con el que amamos a los demás, con el que nos amamos a nosotros mismos, y que estas relaciones están ligadas entre sí de forma invisible. La cuestión es que no se trata de creernos todo esto, sino de vivenciarlo. Somos invitados a despertar a esta experiencia, a hacernos más conscientes de ella y a vivirlo realmente. Solo así lo descubriremos y será algo eficaz, si es apropiado utilizar esa palabra en este ámbito, en nuestras vidas. Y esto Yalik lo plantea desde un principio porque queremos vivenciar nuestro camino con los pies en la tierra. El camino contemplativo no es una huida de la realidad, sino una inmersión en la realidad. Por eso, pues no es que intentemos transferir nuestra vida, nuestra fe
a la vida cotidiana, sino al revés. Primero, deducir de la vida cotidiana, deducir del modo en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos, cómo es realmente nuestra fe. Entonces, podremos hacer crecer al mismo tiempo ambas relaciones, la relación con los demás y la relación con Dios. Esta unificación es de la que también hablamos en otro sentido, cuando hablamos del monacato. El monacato es hacernos uno, unificarnos, ¿eh? Pues por ahí también van estas cosas. Bueno, entonces se trata de que comprendamos el sólido arraigo que tienen los ejercicios contemplativos con la realidad. Y al hablar de la realidad, hablamos del todo de la realidad y esencialmente también de los demás. Bueno, entonces vamos a pasar a analizar un poquito todo esto. Lo que la contemplación nos enseña para el encuentro con los seres humanos. Es cierto que la oración contemplativa nos exige tiempo y silencio. Entonces puede surgirnos una cuestión. ¿No nos hace el silencio ser egoístas o incluso nos bloquea las relaciones con los otros? ¿No sería mejor dedicar nuestro tiempo a amar concretamente al prójimo en vez de gastarlo en hacer nada? Estas cuestiones pueden llevarnos incluso a dudar de la importancia que tiene la quietud, el silencio, o a crearnos una mala conciencia por no ocuparnos de los problemas o de solucionar las cosas que los demás esperan que solucionemos y dedicar parte de nuestro tiempo al silencio, a la oración contemplativa. La cuestión es que para evitar caer en esas trampas, que en realidad todo ese cuestionamiento es una trampa para adentrarse en la contemplación, pues tenemos que entender bien qué es lo que realmente nos impide o nos dificulta una buena relación con los demás. ¿Qué es lo que nos impide el verdadero amor al prójimo? Y ahí pues podemos distinguir dos problemas fundamentales. El primer problema es que el amor al prójimo se resiente cuando no nos escuchamos mutuamente. La primera dificultad es que no nos sabemos escuchar. Y el segundo problema en la relación con los demás es la cuestión de las prisas, del rendimiento, de tantas cosas que tenemos que hacer que nos impiden prestar al otro la atención que merece. Entonces, la oración contemplativa puede enseñarnos algo respecto a la raíz de estos dos problemas de relación con los demás. Pues evidentemente sí. La oración contemplativa nos va a ayudar muchísimo en esta doble problemática. ¿Qué nos enseña en concreto? Pues respecto a lo primero, al no escucharnos, la oración contemplativa supone que cuando aprendemos a escuchar a Dios desde una actitud de silencio, de apertura profunda, pues vamos a aprender también a escuchar a los demás, no de una manera superficial, sino desde lo profundo del ser. Y respecto al segundo problema, de estar sometidos a la presión del rendimiento, pues también la oración contemplativa, al enseñar a desconectarnos y a estar totalmente para Dios, pues nos va a enseñar también a poder estar
con una actitud de plena disponibilidad hacia el otro, dejando entre paréntesis nuestros intereses, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, al menos por el tiempo imprescindible que el otro necesite. Bueno, pues vamos a ver esto un poquito más en profundidad. El primer problema, el de la escucha. ¿Nos escuchamos realmente? Este era el primer problema. ¿Qué es lo que supone escuchar al otro? Pues no se trata simplemente de oír sus palabras. Escuchar supone acoger la preocupación del interlocutor, supone estar con los cinco sentidos en lo que realmente le preocupa al otro para que pueda sentirse comprendido y aceptado. De alguna manera supone descentrarnos y dejarle el centro al otro. Y escuchar correctamente nos cuesta mucho esfuerzo en realidad. Dejar que el otro sea el centro de nuestra atención, pues exige mucho amor, exige entrega, exige serenidad y más aún si el otro piensa diferente, de una manera muy diferente a nosotros. Y esto es así pues porque tenemos la tendencia a poner el centro en nosotros mismos y en nuestros intereses. Muchas ocasiones solamente escuchamos de forma superficial y cuando creemos que hemos entendido, pues aunque parezca que escuchamos, interiormente desconectamos, ¿verdad? O interrumpimos constantemente contando nuestras cosas, le interrumpimos al otro. ¿Qué ocurre cuando alguien nos cuenta un problema? A veces mirar la cuestión no está en una falta de atención sin más. La cuestión a veces es que nos es muy difícil soportar el sufrimiento del otro porque ese sufrimiento nos hace sufrir a su vez. ¿Y qué solemos hacer en esas situaciones? Yali que esto lo tiene muy, muy estudiado, muy trabajado y es una gran enseñanza. Bueno, pues como no podemos soportar el sufrimiento del otro, pues enseguida nos surge el dar consejos, el cambiarle el panorama y entonces todo esto en realidad nos impide seguir escuchando al otro. Un momentito que voy a encender la luz que me estoy quedando sin luz. Aquí estoy. Bueno, mm, entonces aprender a escuchar exige también el ser capaces de soportar el sufrimiento del otro y nuestro propio sufrimiento. Buscamos enseguida salir del sufrimiento porque no estamos preparados para perseverar en el acoger. Esto lo tenemos que comprobar directamente en nuestras vidas, en nuestras situaciones, para tomar conciencia de ello. Y justamente aquí la oración contemplativa es fundamental, porque la oración nos va a enseñar esta escucha. Nos va a enseñar a escuchar, a comprender, a dejar las cosas en su lugar, a dejar que algo influya en nosotros. Y esta misma manera que tenemos de estar en la oración es la manera en la que tenemos que estar en la escucha del otro, con el mismo respeto, con la misma profundidad con la que nos ponemos ante el Señor. El segundo problema en el trato con las personas decíamos que era esa presión por el rendimiento que nos impide estar plenamente para el otro. Esta presión por el rendimiento, pues
ejerce tal presión en nosotros que nos vela, pone como un velo en la presencia del otro. Bajo la presión de rendimiento, entonces no se percibe correctamente al prójimo. Ponemos tanta atención en las metas que tenemos que conseguir que lo demás va perdiendo su significado y casi desaparece del horizonte de nuestra conciencia la persona en cuanto tal. Quizás solamente lo vemos en la dimensión de la utilidad. Y esto es bastante penoso, ¿eh? Entonces, para aprender a amar realmente, pues tenemos que aprender a dejar a un lado, entre paréntesis, nuestras prisas, nuestras necesidades y aprender a escuchar al otro, aprender a desconectarnos. Y aquí pues tenemos que hacernos este planteamiento. ¿Podemos desconectarnos realmente o somos esclavos de nuestro rendimiento? Nos viene al encuentro la parábola del buen samaritano en el Evangelio de Lucas. En la cuneta estaba un hombre tirado en el camino, molido a palos. Pasaron tres hombres, muy ocupados, los tres. Pasó un sacerdote que ya va por allá al fondo del camino. Tenía mucha prisa, quizá tenía que predicar. Y bajo esa presión no pudo percibir al otro como un hermano. Ni él ni el segundo personaje que relata esta parábola pudieron salir de su presión de rendimiento. La realidad del otro queda velada como persona sufriente. En cambio, el tercer personaje, el samaritano, que era un comerciante en viaje de negocios, sí tuvo tiempo para distanciarse un poquito de sus objetivos y para comprender al otro y comprometerse con esta persona que necesitaba ayuda. Entonces, la diferencia de comportamientos es esencial. Los tres estaban bajo presión, pero solamente uno pudo distanciarse de esta presión. El samaritano pudo desconectarse por un momento, por un tiempo, y hacerse cargo del desamparo del otro. Entonces, ¿qué nos enseña esta situación? Pues nos enseña que para amar concretamente a las personas, pues tenemos que aprender a salir de esa presión de rendimiento. Tenemos que aprender a desconectarnos. Y esto nos cuesta muchísimo, porque no es solo desconectarnos del móvil, que también es desconectarnos también de nuestros propios intereses. Muchas veces no son materiales, son otro tipo de intereses. Entonces la cuestión aquí ahora es si somos capaces de desconectarnos de esta presión de rendimiento. Y además aquí hay algo curioso que podemos observar, es que a veces esta necesidad de rendimiento, de alcanzar logros, no es algo que nos venga del exterior, sino que puede ser una ingeniosa trampa que construimos nosotros mismos para evitar enfrentarnos a los verdaderos problemas de nuestra vida. Bueno, pues en este sentido, ¿qué nos enseña la oración contemplativa? La oración contemplativa, pues, nos va a enseñar a desconectarnos, porque nos va a enseñar a aprender a estar simplemente para Dios. Como decimos cuando empezamos nuestra oración, aquí estoy, Señor, aquí estoy para ti, sin deseos,
sin metas, sin propósitos, sin preocupaciones, libres de otro interés, pensamiento o actividad. Y si vamos aprendiendo a estar así para Dios, pues es un buen aprendizaje para poder estar así para los demás, porque ambas relaciones están íntimamente conectadas. Bueno, pues estamos viendo cómo la oración contemplativa puede ser la mejor escuela para encontrarnos con los hermanos a un nivel profundo y auténtico, además de para encontrarnos en intimidad con el Señor. Pasamos al segundo momento de esta locución, que es la vivencia personal de esta triple relación que hemos ido relatando. Y esta vivencia personal, Yalik nos la cuenta en primera persona desde su crisis de fe. Los momentos de crisis son momentos especiales en los que las vivencias se hacen más intensas y en ese sentido las dificultades, las crisis son oportunidades para abrirnos a una comprensión más honda de la realidad. Yalik nos narra con mucha sencillez, con mucha humildad, la crisis de fe que estaba pasando desde hacía más de 3 años, siendo sacerdote, profesor en la universidad de teología, siendo director espiritual. Vivía una profunda crisis de fe que, bueno, no le llevó nunca a sentirse deshonesto porque él estaba buscando la verdad y en esa búsqueda perseveró desde la oscuridad. Entonces, lo curioso es que él nos narra este hecho insignificante que le llevó a la pista correcta que le hizo abrirse de nuevo al encuentro profundo con Dios. ¿Quién friega los platos? ¿Quién friega la vajilla? Él nos narra esta historia de cómo en su comunidad un día la persona que solía hacer esta tarea se quejó de que nadie le ayudaba. Y bueno, pues hubo ahí una pequeña bronca, un pequeño malestar. Y este hecho aparentemente insignificante, al que en principio no le dio importancia, le llevó a descubrir algo que luego fue un hilo conductor en sus planteamientos. Si rechazamos al prójimo, estamos rechazando también a Dios. Él había rechazado al prójimo. Él se fue de paseo tan contento, ¿eh? Pero de pronto dice, me di cuenta, y ese darse cuenta es muy importante. Me di cuenta es un tomar conciencia profundo. No es una idea, no es un pensamiento, no es un sentimiento, es algo muy hondo. Me di cuenta, dice, que el compañero se había acercado a nosotros con un problema y yo no me había interesado por él. Bueno, a veces me pasa, no sé a vosotros. Y ese darme cuenta es doloroso. Es lo que le ocurrió a Yali. Lo primero es sentir el dolor por esa actitud, pero luego sintió algo mucho más profundo. Dice, me invadió un pensamiento mucho más desagradable. Me di cuenta, de nuevo ese darnos cuenta, esa evidencia interior profunda del paralelismo que había entre aquel hecho del rechazo del otro, del rechazo de la problemática del otro, de no darle la importancia que merece al otro y la crisis de fe que se estaba viviendo, la dificultad de una relación profunda, íntima con el Señor. Entonces, desde ese darse cuenta profundo surge el interrogante. ¿No está ocurriendo en mi relación con Dios algo similar a lo que ocurre a mi relación con los demás? Ahí está el kit de la cuestión. ¿Acaso, dice, no estaba yo tan inmerso en mis pensamientos, en mis actividades, en todas mis tareas,
que en el fondo ya no permitía que Dios se acercara a mí y por eso no podía creer en Él. Al darse cuenta de todo esto, pensó que si se esforzaba en comprometerse más con los demás, ¿qué ocurriría? ¿Habría un cambio en su fe? ¿Habría un cambio en su relación con Dios? Y bueno, pues así empezó a hacerlo. Empezó a relacionarse con los demás de una manera más abierta, a permitir relaciones mucho más cercanas y después de un año, pues la crisis había desaparecido. No es magia, es la acción de Dios, es la acción del Espíritu en nosotros. Entonces nos dice por eso que el llegar a comprender esta relación, esta conexión que existe entre Dios y los hombres, fue para él un hilo conductor para toda su vida. Y con esa misma importancia, pues nos lo transmite a nosotros. Y hay algo muy curioso que a mí me llamó la atención, es que dice, bueno, pensé que este era un gran descubrimiento como el de Einstein, dice, y luego me di cuenta de, de que lo que yo estaba viviendo como un gran descubrimiento, pues desde hacía 2000 años estaba en el Evangelio. Entonces, nos puede sorprender, a mí me sorprende y al mismo tiempo lo comprendo perfectamente, que esto, que es una verdad fundamental que aparece en el Evangelio, hasta que no se vive desde el corazón de una manera profunda, no se comprende lo esencial que es. Por eso yo he preferido partir de la vivencia y luego terminar fundamentándolo en el Evangelio, que así nos lo narra él en el principio, ¿no? El Evangelio muchas veces aparece este paralelismo de la relación de Dios y el hombre. Concretamente en el Evangelio de San Mateo, es la cita que él nos da, pues Jesús identifica las relaciones que tenemos a los demás con las relaciones que tenemos con Dios. El que da de comer a un hambriento, da de comer al Señor. El que acoge a una persona sin hogar, acoge a Dios mismo. El que visita a un preso, visita a Jesucristo. Y así en todas las relaciones que tenemos. De modo que si queremos saber cómo nos relacionamos con Jesucristo, pues fácilmente, como decíamos en un principio, lo podemos deducir de nuestras relaciones humanas. Todo lo que vivenciamos en las relaciones humanas sucede al mismo tiempo con Dios. ¿Cómo son nuestras relaciones humanas? Por ejemplo, nos dice, mientras menosprecie o desprecie a una persona, desprecio a Dios. Mientras ignore o envidie a alguien, envidio a Dios. Mientras tenga miedo a alguien, tengo miedo de Dios. Mientras sea celoso de alguien, también soy celoso de Dios. ¿Cómo son nuestras relaciones? Porque lo que existe en nuestras relaciones humanas también existe en nuestra relación con Dios. Bueno, en definitiva, todo esto, toda esta reflexión escuchada desde el corazón, puede ayudarnos a no vivir engañados en una ilusión y a considerarnos más creyentes de lo que somos. No podemos disociar nuestro amor a Dios de nuestras relaciones con los demás. La única forma de saber si mi fe está firmemente arraigada es considerar cómo son mis relaciones con los otros, mi relación con Dios y mi relación con los otros
van a la par. Y bueno, para concluir, este tomar conciencia de la triple relación es lo que nos va a llevar a unificar el corazón como el centro de nuestro ser. Y entonces podremos vivir en verdad. Y como nos dijo Jesús, solo viviendo en verdad podremos orar en espíritu y en verdad, como indicó Jesús a la samaritana. Pues hasta aquí la locución de Yalik. Mucho ánimo y adelante. Continuamos perseverando juntos y le damos ahora la palabra a Pepe Guirado. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias por lo que nos has ofrecido y lo que nos has regalado. Bueno, como siempre, con excelencia de claridad y de fidelidad, ¿no? Eh, al magisterio de Francisco Yalix. Muchísimas gracias, Pilar. Eh, Algunas cositas entonces para introducir la práctica y que es una de las claves en el camino de estos ejercicios que nos proponemos y que nos regalamos. Yo quiero hacer como un aporte o una distinción desde el aspecto psicológico, lo que nos pasa cuando vamos escuchando el camino por donde va, ¿no? Hoy, por ejemplo, en esta segunda locución, la triple relación, que a mí me gusta mucho ahí ponerle podría ser la quíntuple relación, ¿no? Porque la clave de esto es, somos relación. Nuestro ser es ser en relación. Crecemos en relación. Venimos de una relación. Dios es pura relación. Dios no es una idea, la inmutabilidad, el Dios inmutable, el Dios omnipotente, el Dios con todos los atributos. Dios es relación de amor. Y nuestra vida humana es relación de amor. Y relación eh, implica estar en la vida en un permanente ser conmigo mismo, ser con otros, ser con Dios, ser con la realidad. Si pudiéramos poner la cuarta pata de esta relación sería la realidad como tal, los acontecimientos como tales, porque también nos relacionamos con acontecimientos, con la realidad, con un día de nuestra vida. Y yo pondría una quinta, si se quiere, que sería la relación, la dimensión ecológica, que significa cómo me relaciono con la tierra, con todo lo vivo, con el ambiente. Podríamos decir, yo tengo una fantástica relación, que no existe, eso es muy pobrecito, ¿no? Una fantástica relación con los demás, solamente viviendo desde niveles muy cursis, podemos decir que tengo una fantástica relación con los demás y con Dios me llevo wow, y entonces, eh, pero si eso, suponiendo que eso ocurriera, un aspecto de esta dimensión vincular que esencialmente somos es cómo miro y trato las cosas, la materia, lo que tenés, tu relación con la tierra, con el ambiente, con la creación en el ámbito donde estás, con el desecho de la basura. ¿Cómo me vivo con esas cosas? Es decir, la relación
con los animalitos que tengo o que no tengo, que encuentro en la calle. Es decir, esta dimensión de la vida como vínculos para que, como muy bien expresó Pilar, nuestra vida se asiente en la realidad, porque el camino contemplativo es un camino de realidad, y no entendamos camino de realidad como el realismo escéptico del racionalista que controla la realidad o que piensa sobre la realidad, sino el camino del alma, del corazón profundo, que es ser reverencia de la realidad, reverentes ante la realidad. La reverencia es una palabra muy bella y es un derivado de la escucha. Es decir, estar ante la vida en todas sus dimensiones. Somos seres holísticos, es decir, nos estamos relacionando todo el tiempo con lo alto, con lo bajo, con el adentro y con el afuera, con el entorno y con el contorno, con, con los vivientes humanos y con todo lo viviente. En ese todo, cultivar la actitud, desarrollar en nosotros esa dimensión escuchadora. Estar como quienes escuchan. ¡Wow! Porque el alma de el motor de la dimensión relacional, que es la que nos pone en lo real, es la escucha. Y lo contemplativo crece si crece la escucha. Y en este sentido es tan claro, ¿no? Los ejemplos que nos ponía Pilar, que vienen de la vivencia del mismo Francisco Yalix. Claro, es tan difícil estar escuchando, a pretender una escucha en el silencio, que es tan sagrado, sin ejercitarme y entrenarme en la escucha de todas las personas que encuentro en el camino, de todo lo real, cuando la escucha es agradable y cuando no, porque el criterio no es lo agradable o lo desagradable, el criterio es la escucha. Y poder trascender el principio psicológico de lo agradable versus desagradable. Ya que solemos vivir la vida bajo esta dimensión energética, ¿no? Voy por lo agradable y rechazo lo desagradable. La escucha es un eje para trascender el versus agradable-desagradable. Entonces puede estar siendo muy desagradable estar escuchando en este momento esta persona, o estar escuchando y abriéndome a este vínculo que estoy transitando en este momento. Somos vínculos y los vínculos son nutrientes, son fuente de vida y también lo que más nos hiere. Las heridas más profundas de la vida nos vienen de los vínculos. Entonces, en el camino contemplativo, todo camino espiritual necesita pasar por una escucha, es decir, acogida de los vínculos vividos en mi historia y los que estoy viviendo en mi presente. Porque los vividos en la historia están actualizándose permanentemente en mi presente. Entonces, esto es lo más, podemos decir, lo más real del camino contemplativo. ¿Cómo son mis vínculos? Pero atentos, el elemento psicológico que yo les quería poner aquí es, cada vez que escuchamos por dónde va el camino, actúa en nosotros el mecanismo psicológico del deber ser. Es decir, traducimos, debo ser alguien que se relaciona bien con los demás para que valga mi relación con Dios y para que este camino sea auténtico. Notemos esto porque nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Cuando escuchamos un anuncio, una homilía, una propuesta y la traducción psicológica es o desde el deber ser. Bueno, me están diciendo 3 personas que no escuchan bien. No sé si soy yo o son la conexión de las personas. No, Si no, me... dijo una, pero le estamos diciendo que hay dos que sí escuchamos bien. Igual ok. esa persona tiene el problema. Bueno, ok. Em,
Y muy importante comprender este mecanismo, miren, porque escuchamos esto y nos vamos a dar cuenta que en cada uno de nosotros, todos tenemos eh, vincularidades incompletas. Algo está incompleto en nuestros vínculos. Por lo tanto, si yo escucho solo desde el deber ser, que es un mecanismo psicológico, yo voy a decir, uy, wow, entonces mi relación con Dios está floja. Bueno, sí, ¿saben qué? Siempre estamos flojos de papeles, como se dice en Argentina. Siempre estamos flojitos. Siempre, y esto es muy bueno, y nos ayuda mucho, el que caigamos en la cuenta que todo en nuestra vida es más o menos frágil. Es decir, nadie está a la altura de yo amo el 100%, entonces estoy autorizado para entregarme a la contemplación, entonces puedo decir que mi relación con Dios va de la mano de mi relación con los otros porque estoy amando el 100%. Nadie ama el 100% y la maravilla de este camino es que esto nos pone en verdad. Ponernos en verdad no desde un punto de vista de crispación moral. La crispación moral es tengo que vivir en verdad, sino desde la dimensión existencial del ser, es decir, ser en verdad, darme cuenta a través de la escucha que hay muchas áreas de nuestra vida y vínculos precisos que me están mostrando y que es una gracia y es un regalo verlo, los aspectos deficientes de mi vida vincular. No reducirlos a un tema moral y tampoco tampoco sobreestimar o desestimar, digamos, el aporte que me da cada día los vínculos. Los vínculos me están trayendo todos los días la información de dónde mi corazón, dónde mi vincularidad está parado. Son termómetros todo el tiempo que miden, podemos decir, mi grado de relación, pero no transformar en un estarme midiendo para ver si voy bien, ¿no? Porque esto contradice un poco el principio de la gratuidad del camino contemplativo. Entonces es importante. Discernimiento es la palabra para el segundo tiempo que nos acaba de presentar Pilar. El discernimiento de cómo estoy en mis vínculos. Y entonces la apertura a desarrollar y poner en movimiento y en desarrollo aquellos vínculos que hoy mi realidad me está mostrando. Algunos pueden estar siendo dolorosos, algunos pueden ser rupturas. Puede ser que tenga vínculos rotos. Necesito mirarlos, darle un lugar. Algunos pueden ser que estén desgastados. Los voy a observar. Le voy a dar un lugar. La clave del discernimiento es que yo le pueda dar un lugar a todo como es. Es una de las claves del camino contemplativo. Y que implica un desarrollo, un promover y desarrollar la dimensión esencial de nuestra vida humana, que es ser con otros. Y el ser con otros va de la mano que al mismo tiempo te vayas teniendo a vos mismo, a vos misma. No se desarrolla el vínculo con el otro sin que me tenga a mí. Y justamente lo que me está mostrando el vínculo con el otro, de algún tipo de bloqueo, algún tipo de conflictividad, algún tipo de ruptura, lo que está mostrando es un aspecto bloqueado, conflictivo o roto en mí mismo. Y esto siempre es saludable, poder verlo, abrirme a verlo. No significa que pueda siempre superar o dar un paso más en un vínculo, significa que lo vea. El poder viene de la permanencia amorosa en el centro de amor, que es el que va a elevar nuestra conciencia y nuestro nivel vincular, porque
es la permanencia amorosa en el centro al que mira lo contemplativo, quien va a elevar, por hablar de alguna manera, va a enraizar, por hablar de otra manera, nuestra potencia vincular, que está llamada a crecer al infinito. Y se crece hacia abajo y hacia adentro, es decir, hacia adentro de nosotros mismos. Se crece hacia afuera y hacia los costados, en modo horizontal, con todos y cada uno de los vínculos pares, y se crece hacia arriba, por hablar de 3 dimensiones simbólicas, en el amor más grande, que es el de Dios que nos trasciende, pero que al mismo tiempo está aconteciendo de modo encarnado en nosotros. Y para ir a lo concreto de la introducción a la práctica, también quisiera como aportar una dimensión de lo vincular y que tiene que ver con lo contemplativo, si entendemos lo contemplativo como el camino del despertar barra del ver, contemplando, percibiendo, orientándonos al presente, al aquí y ahora a través de la percepción que ya venimos practicando a través de la percepción en la naturaleza, percibiendo, escuchando. Ahora incorporamos esto existencial que es la vida, los vínculos, la relación con nosotros mismos, con los demás. Esta dimensión del ver, la visión, en las tradiciones contemplativas y en la tradición cristiana es muy fuerte. El contemplativo es aquel que ve o es iniciado a ver. Esto es precioso, que es aquella bienaventuranza del Evangelio. Bienaventurados los puros porque verán a Dios, que en realidad es el que ve a Dios. La orientación contemplativa es ver a Dios, se transforma, se impregna de la pureza de Dios. Este sería el sentido profundo de la bienaventuranza. Pero ver a Dios va de la mano de ver la realidad. Ver a Dios y ver la realidad va de la mano de ver a cada persona y de verte a vos mismo. Podríamos decir, a quienes estoy viendo en el camino de mi vida y a quienes no veo. Todos los no vistos de mi vida están allí manifestándose como bloqueo, como síntomas, como falta de vida. Todo lo no visto es un bloquear la vida que va adelante. Entonces el camino del ver contemplativo es poder ver lo no visto, a quienes no has podido ver. Y digamos, ¿y quién no te vio? Porque cada vez que no podemos ver a alguien es porque no hemos sido vistos. Y lo que yo estoy es proyectando en otro lo que proyectaron sobre mí. ¿Quién no te vio en la vida? Cuando estás teniendo un conflicto que te está lacerando o que no puedes resolver, observa a quién me está trayendo esta persona. Esta persona, ¿a quién puede estar representando de mi vida y de mi historia? Porque un vínculo no es solo un vínculo que yo estoy viviendo hoy, que puede ser grato, gratificante o conflictivo, ese vínculo tiene detrás muchos otros vínculos. Detrás de un vínculo están agarrados, así como, como si fueran ganchitos, los otros vínculos que yo ya he vivido en mi vida. Entonces, ¿a quién me está trayendo esta persona? ¿A quién me representa? ¿A quién me hace presente? ¿A quién me recuerda? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un abanico de discernimiento muy importante. Así que es muy
importante el trabajo que podamos hacer de conciencia, de despertar sobre ver a quién no estoy viendo. No porque yo sea malo, nunca planos morales de esos que no nos permiten crecer, sino existenciales. ¿A quién no estoy viendo que necesita ser visto? Y a quien no estoy viendo hoy, me puede estar revelando a otros no vistos de mi propia historia y también de mi rama o de mi árbol familiar. Así que bienvenidos al camino de la visión, donde es una maravilla, porque el mirar de Dios, que como dice Juan de la Cruz, ¿no? Y como solemos cantar en aquella antífona, el mirar de Dios es amor, y el mirar de Dios, que es amor, no deja de ver a nadie. Todos pueden ser vistos. Entonces, yo voy a inaugurar mi retina del alma, la retina contemplativa con la que vemos es poder verlo todo y a todos. Y esto implica un proceso de visión. Ver como Dios ve, mirar como mira. Y en el fondo es sentir como siente, pero no desde sentimientos de superficie, sino desde su ser sintiente que es amor. Entonces, todo lo visto, todos están llamados a ser vistos. Y creo que tenemos un montón de cúmulos detrás en nuestras espaldas, en nuestra memoria, en nuestro cuerpo, de los no vistos. Así que este camino es un largo empezar a ver. Y yo diría atentos para la práctica, atentos para la práctica, porque todos los días la vida nos trae algo que tiene que ver con nuestros vínculos llamados a verlos y abrazarlos. Para eso hace falta a veces un diario, ir escribiendo sobre mi despertar en el ver y alguien con quien hablar acompañamiento sobre este camino, que es una tarea, es un trabajo, de alguna manera. En el no hacer contemplativo es el hacer y trabajar desde la conciencia, que es el trabajo más profundo. Nos vamos a introducir ahora en algo muy importante, que es desde la percepción ejercitada más externamente, vamos a agudizar ahora la percepción con todos estos componentes que enriquecen este camino, que es la escucha existencial, la escucha de la realidad, la escucha de los otros. Escuchar ahora hacia adentro, dar un pasito hacia adentro. La práctica que vamos a proponernos es sentarte. Por supuesto que quede incorporado lo anterior y todos los tiempos que tengas para em, la naturaleza. Recuerda que esa es una escuela que siempre está ahí esperándonos. Así que la práctica de percepción en la naturaleza siempre la podemos hacer en cualquier momento de nuestro día. Aquí vamos a la práctica del sentarnos. Llevar la escucha entonces a tu cuerpo, sentarte, y sentarte puede significar uso del banquito, que para muchos ya es una práctica, o la conocen, o sentarte en una silla. Y acá hay un elemento muy importante a tener en cuenta. Como este es un camino existencial y de una larguísima sabiduría, los sabios y maestros nos han enseñado que el cuerpo en la oración y en la orientación contemplativa es fundamental, porque no andamos con el alma sola, ¿no? Recuerden que no es la espiritualidad dualista, salva tu alma, es la espiritualidad integral. Oramos con nuestro cuerpo. Miren, es potentísimo cuando en la práctica caemos en la cuenta lo esencial que es, por ejemplo, la columna erguida, ya sea que estés sentado en el banquito o que estés sentado en una silla. O ya sea que alternes. O hay quienes usan el zafu, por ejemplo, o algún tipo de colchones o de almohadas en el piso,
Eh, la clave es, permanece con la columna erguida. Miren, esto es tan potente que se armonizan muchísimas cosas en nuestra vida solo con la sentada, con la columna erguida. Columna erguida, no rígida. Nada rígido nos lleva a buen puerto. Darnos cuenta que erguido, a lo cual volver todo el tiempo. Hay una sabiduría en eso de lo erguido porque une cielo y tierra. Nos asienta en la tierra y nos abre al cielo, esto es, al espíritu y al corazón profundo. Solo la postura. Armoniza nuestro cuerpo. No tenemos que hacer nada, fíjense. Es solo ponernos en esa actitud. Una vez que chequeamos esa postura de nuestro cuerpo, a la cual tendremos que volver muchas veces, ¿no? Porque depende de los acostumbramientos que tengamos cada uno de nosotros, pero chequear cada tanto la postura del cuerpo, cuando me fui para adelante, cuando me incliné demasiado, etcétera. Volver una y otra vez. La sola postura nos pone en eje y nos pone en una actitud. Hay muchísimas cosas para decir aquí, pero simplemente simplificando, nos pone en una actitud de apertura. Y en esa apertura corporal, física, del ser, en esa apertura hay una palabrita que es entrega. Entrega. Es la actitud de la entrega. Con una palabrita para entrar en el terreno de la no palabra, ¿no? Que es el silencio, que es aquí estoy. Muy importante que la escuches al comienzo de tu práctica, que te la digas como escuchándola. Aquí estoy. Llegar al presente en el que ya estamos, pero al cual necesitamos aprender a llegar. Y la palabra gancho o clave es aquí estoy. Y escucha tu cuerpo. Deja que tu cuerpo llegue. Y al llegar tu cuerpo, en el cuerpo, hacemos que llegue al presente todo lo que traemos, nuestras vivencias, nuestro mundo emocional, afectivo, y por lo tanto también nuestros pensamientos, preocupaciones, todo el barullo emocional que tengamos y toda la caja de resonancias de vivencias que tenemos. El aquí estoy centra. Aquí estoy. Uf, inmediatamente eso nos ancla. Eso practícalo. Eso sentilo, percibilo. Aquí estoy. De nuevo te alineas y en el aquí estoy estás en el movimiento de la entrega. Renová en cada momento que te sentás, si podés tener, bueno, gente de los que están aquí, hay 55 personas, bueno, podemos tener 2 medias horitas al día, es mucho pedir. 2 medias horitas al día, se la podés sacar a Netflix, mira lo que te digo. 2 medias horitas, pero sin presión, sin presión. Pero dale tiempo a esta práctica, porque después la misma práctica te va a ir devolviendo algo muy generoso en este ida y vuelta de darnos tiempo. Date tiempo, date cuenta y date entrenamiento. Esto te abre. En este llegar al presente
renovar siempre en cada sentada, ya sea que tengas una media hora o 2 medias horas o que tengas la posibilidad de más. Hay quienes ya con un camino van pudiendo tener posibilidad de más en una vida armónica. Eh, Aquí estoy, me centro, aquí estoy para ti, me entrego. La entrega es fundamental y que la renovemos en cada sentada. Aquí estoy, llego al presente. Segundo movimiento, aquí estoy para ti. Es el mismo movimiento en uno. Y esto es entrega. Para que al final de la sentada de tu meditación recojas esta entrega. Recoger, lo digo bien, que no es analizar, ni quedarnos a pensar cómo fue, sino recoger la vivencia como haya sido y la entrego. Y así como estuvo, estuvo bien. ¿Por qué? Porque estuvimos aquí para ti. Esto es, orientados al presente y a la presencia. El fin de la oración contemplativa no es otro que esa orientación de nuestro ser a Dios. Por lo tanto, todo lo que haya pasado entre medio, la pasé mal, me aburrí, no entendí, tengo ganas de irme, me aparecieron un montón de pensamientos, se me revolvieron, todo eso que a lo largo del proceso que hagamos vamos a ir comprendiendo qué es lo que nos pasa cuando nos sentamos, qué cosas se mueven, ¿no? Todo lo que se mueve en nuestros fondos, la profunda transformación de nuestro mundo interior. El inconsciente emerge, la sombra se va haciendo luz, el camino es muy profundo. Que yo comprenda algo clave. Principio y final, estoy aquí para entregarme. Me desprendo de ese modo de los resultados que siempre voy a estar buscando, de los logros que siempre voy a estar buscando de una u otra manera, pero me desprendo suavemente de ellos. De esta manera, entonces, estamos corporalmente, estamos con la actitud esencial y aquí introducimos lo elemental de esta práctica. Escucha, entonces, ahora dirige tu atención a la respiración. ¿Cómo se respira en mí? Esta es la práctica que estamos invitados a transitar en este tiempo. ¿Cómo se respira en mí? Lleva la atención a la respiración. Mira, con la respiración hay una enorme tradición de sabiduría que nos muestra que el camino directo a lo profundo de nuestro ser, a Dios en mí, no pasa claramente por ideas, por pensamientos, por acciones, por voluntarismos, sino por el ser. Y el ser, a través de la atención en la respiración, conectamos directo con nuestro ser. Para esto hay muchísimos fundamentos que no hace falta explicar, pero en los cuales si vos tenés ganas podés profundizar, si alguno tiene ganas, que no deja de ser una inquietud intelectual que es válida. Pero solo nos basta para la práctica comprender esto. Déjate llevar solo por la atención a la respiración. La respiración es el aliento vital que nos constituye. La respiración es el alma del ser. Y no estamos hablando de escuchar, por ejemplo, el corazón, que es más romántico, pero que tiene otro ritmo el corazón físico. Y la respiración, podríamos decir que tiene el ritmo del ser. Y entonces, en la práctica, percibe la respiración. Inspiro, expiro, algo que hacemos todo el tiempo. De lo que se trata es llevar la atención allí. Una y otra vez. Una y otra vez. Ya puse mi entrega. No tienes que estar
pensando en que aquí estás para Dios, que acá tenés que encontrar a Dios, que tenés que pensar en Él, que tenés que... No hace falta, descansa. La contemplación es descanso. Solo entrégate a percibir la respiración. Mira qué simple que es, pero permanece allí. Ella te va llevando la atención, la percepción dirigida a la respiración. No tienes que controlarla, no tienes que hacerla más profunda, no tienes que llevarla a ningún lugar. ¿Cómo es tu respiración? Simplemente como es. Entrégate a ella. Inspiro, expiro. Me distraigo. Me surge una inquietud. Me está viniendo un problema de la vida que tengo que resolver. Muy bien. No lucho. La clave no es luchar. La clave no es sacarme de encima esto. La clave no es ponerme, subirme al pensamiento. La clave es percibir. Y ahí tenés la respiración, es tu aliada. Ella te trae al presente. Ella te trae al fondo amoroso. El camino de la atención viva a la respiración es el camino directo al fondo amoroso que somos, al que no se llega por ningún tipo de artilugios mentales, emocionales o voluntarísticos. La atención a la respiración es el camino directo al corazón profundo, donde Dios es y vos sos. Permanece allí. Permanece aquí, en palabras de Francisco Llaris, 30 años y no habrás perdido el tiempo. Tu vida no va a ser la misma. Permanece en esa atención, sin luchar, con permanencia. Hay un ejercicio que propone Francisco en el libro de los ejercicios, que si alguien tiene el libro en las manos y le resuena y quiere hacerlo, por supuesto, puede seguir toda la percepción de las vías respiratorias. Que el fin de ese ejercicio es como ir agudizando la percepción. Entonces, ir partes por partes, ¿no? Empezando, llevando la percepción a las fosas nasales por donde nos va entrando el aire, percibo el frío o el calor de ese aire que entra y así voy siguiendo el recorrido respiratorio. Se puede hacer si a alguien le resuena, pero no necesariamente. Puedes ir directamente a cómo se respira en mí. Inspiro, expiro. Mi atención puesta allí. Y vuelvo una y otra vez. Este es un camino que no dejaremos nunca en esta orientación contemplativa. Es decir, que inauguramos una práctica que si queremos seguir en este camino, no dejaremos nunca. Y entregarnos a la respiración. Miren, la respiración y la atención a la respiración es esencialmente entrega. Esta es la palabrita. De hecho, inspiramos, expiramos, entrega. La máxima entrega de Jesús, expresada en la cruz, se expresó con una expiración. Y entregando su espíritu, expiró. Expirando, entregó al espíritu, ¿no? Dicho esto, cerramos aquí. Por lo menos de mi parte, Pilar y Candelas estabas levantando la Candelas, mano. Candelas tiene la manita levantada. Sí, disculpadme, es que me dice Mario que estamos ocupando el espacio de la oración vespertina, porque no se ha dado cuenta y hemos entrado en otro enlace. Entonces tenemos la posibilidad de salir de este enlace y volver a entrar en el enlace nuestro inicial o acabar aquí porque
porque tienen que entrar ya en la vespertina. Perdón por este lapsus. No, perfecto. Gracias por avisarnos, Candelas. No teníamos ni idea. Después veremos cómo este detalle técnico para la próxima lo podemos corregir. Pero yo creo, Pilar, vos Podemos dirás. acabar aquí. Yo Sí, creo claro que que sí, sí. que podemos acabar aquí. Ya os seguiremos enviando los diálogos poquito a poco, como para el primer tiempo. Y muy bien. Buenísimo. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Bueno, Pepe. muchas gracias. Gracias a todos Gracias por a vuestra vosotros. presencia, por Muchas vuestra gracias, escucha, muchas por Un caminar gracias, abrazo. juntos. gracias, Pilar. Muchas gracias. Gracias, Hasta Muchas luego. gracias. gracias. Gracias a Muchísimas todos. gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias, Pilar, Pepe. Salimos, Lore.